Hoy muchos te conocen como el More Fabio, otros como Apóstol Fabio, pero más allá del More y del Apóstol, ¿quién es Fabio Narváez Vergara? Fabio. Bueno, la figura de Fabio nació en un humilde pueblo, un caserío llamado La Llanada Sucre, y bajo los efectos de algo que se llama un encuentro de mi papá con mi mamá. Mi papá era casado, ¿verdad? Y cometen lo que llamamos ese famoso o dicho adulterio. Y en ese adulterio nazco yo. De ese pecado nace Fabio. Mi papá, obviamente, por un lado, mi mamá a los 3 días cuenta que ella me abandonó, ella me dejó, se fue. Hasta el día de hoy no sé el paradero de ella. Y Fabio creció en un humilde rancho que le tocó con la vieja Sara, mi madre querida del alma, de bendita memoria, que hoy me está escuchando. Ella decía: Fabio, hay que construir, y construimos nuestra casa de bareque. Ahí creció Fabio, ¿ya? Bajo los efectos de si desayunas no almorzaba. Fabio nació bajo esas formas precarias, donde nosotros nos bañamos con un jabón de monte. El jabón de monte era prácticamente sebo de vaca, eso no hacía espuma. Y uno tenía que irse a bañar a un pozo llamado Jagüey, acá le llaman Jagüey. De ese mismo pozo también tomábamos agua. Fabio creció en esa instancia. Se superó en una escuelita llamada Instituto Guillermo Patrón. ¿Ya? Ahí estudió Fabio. Siempre Fabio decía: ¿cómo tengo para la merienda? Fabio tenía que buscar periódicos, leía, y ese conocimiento que Fabio se ponía en la noche y echaba cuentos de la guerra del Golfo Pérsico, de la guerra, hablaba de la Primera, Segunda Guerra, y yo me quitaba una gorrita y pedía plata. De esa manera Fabio vio que el conocimiento podía traer riqueza. Pero la forma de Fabio fue dura, fue muy dura. Toda mi niñez dormíamos en hamaca. No había abanico. Y las casas eran de popó de vaca, lo que llamamos bareque, construidas con caña. Ahí vivíamos nosotros. No habían pisos, habían tierra donde le llamamos, a nosotros vengo de Sucre, le llamaban liso. Mi mamá salía a buscar así sea un huevito, ya criollo. Por eso yo cuando veo un huevo, lo que le llaman acá allá le llaman en trozo, acá le llaman un huevo cocido. Entonces yo veía las manitos arrugadas de ella. Fabio creció con eso. Fabio le tocaba levantarse a las 8 años, a las 4:30 de la mañana, y a abrir la puerta de un corral de vaca para ganarse 2 litros de leche todos los días. Ahí creció Fabio, caminando esas calles de mi pueblo, Las Llanadas. Que los cumpleaños, me acuerdo, Denis, que yo me iba, o sea, se nos olvidaba el cumpleaños de uno. Eso fue marcando una herida también, sí, pero también una libertad, porque yo me iba a coger guayaba. Entonces se iba de temprano y regresaba en la tarde, iba por el monte, ya. Era una libertad, no había preocupación del futuro ni de las tecnologías, no conocíamos nada de eso. Ese es un poquitico de quién era Fabio. ¿Y qué soñaba Fabio cuando era joven? Hombre, un sueño tenía que era ser futbolista y el otro sueño era ser profesor de social. Ninguno de los dos se dieron. Pero le gusta y apasiona muchísimo el fútbol, aún todavía. Sí, todavía me gusta, lo veo, ¿verdad? Lo veo. Fabio le gusta, Fabio es alegre, ¿verdad? Fabio es el tipo que no se va a complicar. Si un mototaxi ahora le para, ¡hey, cara, no sé qué, mira! Fabio se baja, ¡hey, qué, todo bien! Ya. Ese es Fabio, o sea, yo me describo como una persona espontánea. Todavía tengo el pueblo, las heridas me han enseñado a pensar, ya, no me marcaron, sino que me ayudaron. Fabio, el pelado que nunca sabía decir que no, o sea, todo decía que sí. Ya un mandado, sí, a esto sí. Ya Fabio servicial, Fabio amigo. El Fabio que llegó una época después del colegio que él cogía y que Denis se ponía a tomar. Y en nuestro pueblo éramos tan pobres que no tomábamos cerveza, sino era una bebida llamada ñeque, que acá le llaman chirrinche. Ay, chirrinche. Pues, no era creyente. Claro, ya. Claro. Sí, porque estamos hablando quién era Fabio. ¿Quién era Fabio? Sí. Y en estos momentos, ¿qué le dijeras a ese Fabio de antes? Caramba, Denis. ¿Qué le pudieses decir a ese Fabio que salió de Las Llanadas?
No, ¿qué le diría yo? Que le tocó duro, que eche para adelante. Si yo me hablara a mí mismo, porque yo tuve una enfermedad, me rodearon muchas enfermedades, una enfermedad en los ojos, supuestamente una leucemia, cáncer en la sangre. Mi mamá, me acuerdo, mi mamá es mi abuela, esa es todo para mí. Ella siempre fue un consejero, un ángel. Y me decía, Fabio, a la mujer se respeta. Fabio, a la mujer no se le grita. Fabio, tienes que ser un hombre de una sola mujer. Ella me empezó a instruir en muchos consejos. Y yo le doy gracias a Dios, yo no entendía. Yo renegaba, ¿sabes? ¿Por qué nací en un lugar tan pobre? ¿Por qué nací así tan miserable? Nosotros teníamos que esperar un calzoncillo, que alguien nos regalara un calzoncillo que no teníamos. O sea, no teníamos para un calzoncillo. Yo anhelaba tener un calzoncillo. Ya, yo anhelaba tener un bolso para ir para el colegio. Mi mamá, me acuerdo, la pata del pantalón, el overol, lo cortaba y nos hacía el bolsito. Ya, entonces a ese Fabio le diría que no se sienta menos, que la vida le dio eso, fue por algo. Ya, y le diría, ánimo Fabio, echa para adelante. Con papás y mamá, de pronto, las señales estas de él, que yo tuve 3 nombres. O sea, los curas me echaron 3 aguas. Primero me llamaba Fabio, imagínate este secreto. Después duré como 4 años llamándome Servio Fabián. Todo el mundo me conocía Servio Fabián. Y después Fabián. De hecho, yo llego por lo mío ahora y nadie me conoce por Fabio, me conocen por Fabián. ¿Pero y por qué? ¿Por qué esos 3 nombres? Bueno, mira, en primera instancia, la vida de mis 2 padres. Segundo, un capricho de mi mamá de que yo siguiera la secuencia del esposo de ella. Se llamaba Servio Fabián. Después llegó mi tía Gloria, aquí hay otro papel. O sea, cuando yo voy a la notaría, encuentro 3 registros civiles. Entonces, como decir, Dios mío, ¿cuántas vidas tengo yo? Yo voy con un gato, o sea, no me voy a morir hasta que Fabio se convierte en otra persona. ¿Por qué Fabio? O sea, ¿por qué decide entonces Fabio y no Fabián y no Servio Fabián? Porque mi tía, cuando yo hacía 5º de primaria, me dijo, hey, venga que esos 2 nombres son feos. Ponte, aquí tiene registro civil, pila, antes que pise 6º de bachillerato. Entonces ella me ayudó, yo me fui para un pueblo, un municipio de San Juan, hice el documento yo solito y terminé con la cédula antes de cumplir los 18 con Fabio. Claro que allá están Fabián y Servio Fabián. Bueno, y aquí un poco de lo que es Fabio Narváez Vergara. Y ahora una pregunta que todos quizás nos hemos hecho y es, ¿recuerda el momento exacto cuando el Señor le hizo el llamado? Hombre, duro, ¿sabes? Me traté de mover la fibra de mi corazón con el personaje Fabio, pero es duro, porque Fabio no alcanzó cosas como llegar a ser un profesor de sociales, da clase. Fabio no llegó a ser futbolista, sino que se me reventaron las doctoras y me dio una pubalgia. Quedé por espacio de casi 1 año y medio sin poder caminar. Ya nadie me visitaba, empecé a entrar en la soledad, en el desespero, el hambre, o sea, la cabeza me daba vuelta, y hasta que oí una voz, o sea, mátate, tú no tienes ni novia, no tienes novia, no tienes papá, no tienes mamá, me hablaba la voz esa. Era tan intensa la voz que puedo recordarla clarita, y me hablaba, me atormentaba, o sea, ¿qué hace en este mundo? ¿Sabes qué es la muerte? Me decía esa voz. La muerte es como un sueño, tú no sientes nada, tú ves cuando duermes en la noche, sientes algo, entonces ¿para qué vas a sentir ese dolor aquí? O sea, me convencía hasta el punto de que me convenció. Por pastilla, entonces hice la vuelta con un cable de eso de cable, lo colgué y el cable no sé cómo se zafó. Caí, no es para mí, morí así de porque quedo sufriendo. Entonces la voz misma me dijo, no, pero coge el cuchillo, es grande, lo penetras aquí, te desangre, eso no duele. Y cuando vas a hacer, y ya, listo, y pasas al otro nivel que se llama el descanso. Y si casi aquí subió descanso. Esa es la transición de Fabio. Y ya, listo, cuando cogí el cuchillo, muy poco lo cuento porque la mente es muy natural. La gente cree que uno está inventando, pero lo que hemos estado al borde de ese estado emocional, yo creo que me comprende.
Y yo cuando lo iba a hacer, yo escuché otra voz, dijo, detente. Yo no leía la Biblia, yo odiaba la Biblia. Fabio, a pesar de que tenía un pelado sufriendo adentro de él, Fabio era un pelado que miraba al cielo y renegaba de Dios. Decía, Dios, tú eres HP, el diablo es mi amigo, tú no existes, tú eres mentira. Yo gritaba en los montes, si tú eres Dios, ¿dónde estás? Tú eres mentira. Yo entré a la iglesia cristiana, sí, pero entraba para burlarme del cristianismo, ya, y para picarle los ojos a las peladitas que cantaban. Pero el resto nada, o sea, yo no era hombre de eso. Más no para tener un encuentro con No, Dios. no. Entré a burlarme, entré a reírme, entré borracho. Muchas veces entré borracho a la iglesia cristiana. Regué alcohol. Y un predicador, así como mi amigo Barú sin pelo, dijo, tú vas a ser un gran predicador. Y, ¡está loco! Le grité al pastor, ¡está loco! Se llamaba Jaime. Y tú vas a ser un buen pastor. Pero me decía con ira a la vez, ¡está loco! Yo voy a sacar cuántos cristianos aquí los voy a poner a tu mañeque. Pero Fabio, al ser de tiempo de Eni, cuando me quise quitar la vida, yo escuché esa voz, detente, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo, Yahweh, Jehová, te recogeré y haré de ti cosas grandes. Yo lloraba, ¿y dónde estás tú entonces? Porque la voz era dulce, la voz que se me reveló dice, yo soy tu padre. Entonces yo lloré mucho. Ahí pasando varios días llegó un amigo mío, que es como mi hermano, Barú, hoy se llama Samir, y él me invitó a una iglesia. Yo fui a la iglesia y me encontré unas canciones que tocaron mi corazón. La gente no entendía por qué el peladito, si se acabó el culto, seguía llorando. Había tenido un encuentro con Dios. Dios se me reveló como padre. Y hoy en día hay un milagro. Todo el mundo en la calle hasta me dice, pa, sin conocerme. Voy a un lugar, padre, ¿cómo está, pa? Y caramba, Dios me marcó. Ese fue mi encuentro. Entre la vida y la muerte, Él me enseñó. Y a partir de ahí me volví un hombre apasionado. Apasionado de que no me importa si como, si vestido. Lo que hago no lo hago porque otro me vea, no. Tengo 10 vidas y no le pago a Dios. Quizás que tuvo que dejar atrás para obedecer al llamado. Bedeni. Dejé a mis amigos, que eran mis parceros, habían buenos amigos. Dejé la vida, dejar la vida de dolor no es fácil. O sea, el dolor todavía me sigue por ahí muchas veces. Del recuerdo de mostrarle a mis hijos de que yo no los quiero dejar a ellos sin paternidad. O sea, yo lucho porque yo sé lo que significa crecer sin padre, sin madre, sin hermano, sin apellidos propios tuyos. Mi propio apellido no debería ser, pero lo es. Sin nombre. Bueno, ¿cuál es el nombre de Fabio? Fabio, Fabián, Servio. O sea, ¿cuál es él? Pero yo decía, ¿quién soy yo? O sea, hoy enseño la búsqueda del yo. Y desde ahí trabajo, porque yo no sabía quién era. Y mientras uno no sepa quién es, o sea, le va a costar sepultar a ese viejo hombre y decir, bueno, aquí vine a hacer tu voluntad. Tal vez a mí me tocó ser predicador, no sé. Pero si me hubiera tocado ser que hacía el aseo, en la iglesia, si era a propósito de Dios, lo hago con todo el amor. Porque entendí que a Dios se le sirve no porque alguien te vea, sino porque tú tuviste un encuentro con Dios. ¿Y quiso decir en algún momento no? Varias veces lloré. O sea, yo siempre he sido un hombre de lágrimas, de dolor, pero en la soledad, ¿sabes? Muchos no conocen esa faceta mía, pero soy un hombre débil. Pero débil, esa debilidad se la muestro a él. Y digo, papito, no puedo, no doy. Ya varias veces el dolor me visitó, la decepción me visitó. O sea, hoy en día yo soy alegre porque todas esas energías me golpearon, me dieron. Bueno, y aquí un poco de cuando todo empieza con un sí al Eterno. Dios nos envió a su Hijo Cristo,
Kerin, recuerda el lugar cuando todo inició. Denny, qué decir, o sea, un momento épico en mi vida. En realidad yo nunca quise iniciar, pero mi pastor de bendita memoria, Juan Modesto Guerrero, me dijo algo. Tú eres pastor. Después de la partida de él, de la muerte de él, muchos entendieron el llamado, amigos, y empezaron a pastorear. Entre eso yo me fui por una casa donde nadie entendía. Nadie. Yo le digo, bueno, Señor, y empecé en un patio, en el barrio de las Delicias. En ese patio predicaba yo y una anciana. Ella me escuchaba 80 y tantos años. Y yo con rabia le decía, bueno, Señor, ya prediqué. Era todos los jueves. Y predicaba en voz alta, pero lo hacía como por rabia. 2, 3 jueves. El cuarto jueves yo no lo hice. Estaba la anciana escuchando. Y me acuerdo yo que los vecinos al día siguiente de él me dijeron, oiga, señor Fabio, me acuerdo tanto, ¿y por qué no hizo culto? Si nosotros lo escuchamos por la pared. Y bueno, vayan el otro jueves y yo predico. Y así empezaron ahí los vecinos. Se reunía tanta gente. Llegó ahí personajes como Fidel, como del actor La Sierra, el gerente, el dueño, Fernando Celi. Y empezó a llegar mucha gente que yo nunca invité. Entonces todos los jueves ya no cabía la gente. Me acuerdo una hija mía que nos ganamos para Dios, Patricia Granado. Me decía, papá, hoy recogemos una ofrenda. Teníamos casi, ya había transcurrido el tiempo, ahí empezamos ese patio. Hoy en día paso por allá, me asomo, se me mueven los sentimientos porque ahí inició querido. Y le llamábamos en ese entonces Casa de Veraje. Pero como nadie entendía hebreo, yo dije, no, ¿para qué lo voy a colocar así? Nos surgió la oportunidad de ir y de ahí nos mudamos a la 22. Era un desafío porque era un arriendo de 450,000 pesos. Para ese entonces. Para ese entonces. Y yo decía, pero ¿cómo hacemos? No tengo con qué pagarlo. Total, habían hermanos, personas que no eran creyentes. Nos fuimos a ese lugar y nos donaron. Las sillas eran personas que no eran creyentes. Nos las donaron un señor del mercado. Los abanicos, otro señor que era dueño de una cacharrería, nos los regaló. Y así fueron dándose las cosas. Ahí duramos muchos años y nos cambiamos un nombre llamado Camino de Santidad. O sea, esa fue la segunda instancia. O sea, y ahí aprendí que la vida tiene caminares, ¿no? Hoy estás triste, ¿por qué te tocó la tristeza? Pero no te vas a quedar ahí, vas a seguir caminando en busca de la felicidad, en busca de muchas estaciones. Algunos sabios dicen que tenemos 42 estaciones en la vida. Entonces, me tocó pasar. Ahí me tocó también durísimo. ¿En alguna vez pensó que no iba a funcionar? Sí, Denny, varias veces. Me sentía solo, y llegaba a las madrugadas, me iba a orar a las 3, 4 y decía, Dios, ya no aguanto, o sea, no aguanto más, no tenemos cómo pagar el arriendo. Muchas veces llegaban los meses y decíamos, ¿cómo pagamos? ¿Será que cerramos? ¿Será que esto no es de Dios? Y nos llegó la duda de muchas veces, pero a lo último siempre Dios suplía y nos daba la oportunidad de seguir con el lugar. Siempre veía el respaldo de Dios ahí en medio de... Denny, te cuento que siempre lo vimos. Había una persona de Rusia, del país de Rusia, vivía al frente y nos amenazaba. Y decía, les voy a lanzar una bomba, les voy a esto. Y nosotros empezamos a ver la mano de Dios, cómo Dios obraba, cómo Dios nos suplía. Hacíamos campamentos y de repente nos llevaban hasta físicamente animales como vacas, bultos de esa. No, o sea, siempre vimos la mano de Dios. Siempre. Vimos la mano también de gente que también nos golpeaba duro, pero hacía parte del proceso. ¿Recuerdas qué sensación tuvo la primera vez que predicó? Hombre,
hay algo, pues yo doy unos pequeños videos y el miedo, porque cuando yo era oveja me decían, me sentaron los pastores, dijeron, tú no sabes predicar, tienes una voz fea, horrible. Y me acuerdo que me dijeron ellos, dedícate a vender en una carretilla que te va mejor. Y ahí me surgió la venta de carretillas. Llegué a tener 6 carretillas de fruta. Y entonces decía, las frutas, la frescura, vendía conejo, leche, huevo. Y veía por todo el mercado, por todo el centro vendiendo. Y yo decía, hey, ve, me va bien porque la gente viene a mí. Entonces dije, bueno, me voy a dedicar a esto. Pero cuando empecé a predicar, hubo una persona que dijo, hey, predica bien. Esa sola frase me motivó y me ayudó a seguir buscando de Dios. A continuar con el llamado que Dios le había hecho. Sí, ese fue un llamado muy lindo a la predicación. Es una pasión, lo hago por amor. Nunca me he sentido cargado. Siempre he sentido como con un grado de responsabilidad ante la gente. Pero escuchar la voz de Dios es lo más lindo. Fabio, mira, haz esto. O sea, es una emoción grande, es lo que me ayuda a donde el cansancio tiene límites, donde el hacer otra cosa, ver película, tiene un límite, porque hay un llamado, o sea, y me gusta, me fascina estar a solas con Dios. Ahí encuentro la voz de Dios y traigo la palabra al pueblo. Bueno, este fue un pequeño inicio de cómo arrancó Querigma, así es que continuamos nuevamente. Amigo mío, aquí le llegó esta comida. Sí, amigo. Ábralo. Salve. ¿Qué significan esos suéteres para usted? No, imagínate. Para mí significa el comienzo y hasta dónde me ha traído Dios. Hoy que conozco un poco el significado de los colores, el azul es lo que es la bondad, el amor que Dios nos ha regalado, y el rojo que nos ha tocado peleando, que no ha sido fácil. No, Dani, no es fácil. Tuvo tanta lágrima, tuvo tanto, pero Dios estaba ahí. O sea, es aquí donde uno dice, puede uno cerrar los ojos y decir gracias a Dios. O sea, hasta el tiempo donde Dios nos ha traído. Porque ha sido un ministerio menospreciado, señalado, porque nos hemos atrevido a decir, a vibrar, a hacer lo que no hace el mundo convencional, que ellos saben, pero no lo van a hacer. Nosotros desde que iniciamos nos atrevimos. Yo puedo decir, cerrar mis ojos y si David, Moshe o alguno de vuestros hijos quiera seguir este legado, de verdad puedo decirle gracias.
y que quede para las generaciones que sigan el camino. Se ha sentido solo en este caminar. Muchas veces. Pero cuando ya todo el mundo se duerme y el silencio llega, es ahí donde me encuentro a mí mismo, encuentro a Dios. O sea, mientras el mundo duerme, aprendí a estar despierto. Porque hay como que he aprendido a escuchar la voz de Dios. Y le pido a Dios que, aunque pase el tiempo, llegue la vejez, pueda tener fuerza para estar con Él. O sea, lo más grande mío no es predicar. O sea, bonito, es hermoso, hace parte. Pero de estar a solas con Él es lo más fascinante. O sea, yo siempre anhelé cosas como que ha pasado el tiempo, el año y nadie te ha dicho nada. O sea, tuve la oportunidad de abrir un canal de televisión prácticamente. Fui el pionero. Yo veía cómo honraban a las demás personas, le llevaban trofeos, la persona que abrió. En los institutos bíblicos, la persona que abrió. En las credenciales pasaban a los altares públicamente como evangelista. Fabio nunca era llamado a ninguna de esas fiestas. Y hoy ustedes han sido el fruto de las lágrimas. Todos ustedes, el grupo, cuando los veo me motiva. O sea, yo no veo a los hermanos como miembros de una congregación, los veo como hijos. Y a las niñas, las mujeres las veo como hijas, y veo una familia. Y digo, lo voy a regañar, lo voy a no sé, pero cuando los veo me derrito. O sea, esto ha sido una familia. Aquí hay gente que ha estado conmigo desde que iniciamos, desde que comenzamos hace 22 años. Y yo dije, Señor, ¿cuándo me van a entregar un reconocimiento? Decía dentro de mí, ¿no? Uno también es, como dice mi pueblo, no es fan. Nunca hubo un reconocimiento. Y hoy a los 22, que entiendo también este número, que significa cruz, que hemos venido a ser crucificados. Hemos visto la mano de Dios por todos ustedes. Y ¿qué queda? Pues yo la verdad me siento satisfecho. Y decirle al Creador que cuando quiera. Hay una canción de mi amigo Barú que dice, y nos cantamos, es mundana, pero nos las cantamos. Ay, que recuerdo cuando Jaime Molina decía, ¿quién te entierra quién? ¿No? Él toda la vida está conmigo. Yo sé que de pronto él no es de los discípulos, pero él es Lázaro. Él ha aprendido a escuchar la voz para resucitar y ha estado ahí. Sencillamente ha estado ahí. Y no se necesita de pronto el que eche fuera demonio, el que predique, no, pero está ahí. Así es. Pues es mi amigo. Así es. Hay sacrificios que uno hace por la familia en este caminar con Dios, con el Eterno. Quiero mostrarle una foto y usted me va a decir qué significa. Hombre. Ana para mí, hombre, Ana para mí es mi inspiración. Ana es una... Con Ana sanó mi alma, ¿sabes? Ana fue la vasija, por eso ya se llama Kelly, nadie sabe. Por eso es ministerio Kelly, porque esa es la vasija que me dio mis dos hijos. Y yo mis dos hijos, David lo coloco como que el que me ha hecho olvidar todo mi dolor, ¿no? O mi pasado. Pero Moshe, mi Moshe, aunque es neurodivergente, no habla, tiene crisis, pero Moshe es mi vida. O sea, Moshe para mí ha sido el que me ha enseñado, o sea, es la bendición mía. Los dos hijos míos fueron profetas. Luego Ana sacrificó tantas cosas por mí. Ahí... Es una amiga, ¿viste? Es una amiga. Con ella aprendí yo que, caramba, yo no pensé que tenía yo tantos efectos.
porque yo me lo vi en ella. O sea, me vi lo malo, lo egoísta, o sea, lo egocentrista. Pero ella fue una almohada, siempre me aterrizó y le agradezco a Dios por haberla encontrado. Uf, una bendición. Ahí nuestra profeta estaba embarazada de David. Mujer Nada. esforzada, Sí, valiente. Totalmente. Oye, yo recuerdo noches que ella se me hace pelado, ya grande, David, Moshe, hasta el día de hoy lo carga. Moshe tiene 7 años y todavía lo carga, todavía lo atiende. Todavía nos toca recoger popó de Moshe, la orina de Moshe. Y no es fácil, yo nunca he mostrado una crisis de él. Y pastorear con una crisis de Moshe, o sea, yo digo que cuando usted vea a sus pastores, yo digo, Dios, que la gente vea a Dios, porque en la fuerza humana nadie pastorea. Nadie. O sea, es complicado, porque tú dices, quiero dedicarle tiempo a mis hijos. Ese es el precio que ha pagado por el llamado. No. Una vez David se me acercó de mí y me dijo, papi, la gente cree que yo soy tú. Y por ser hijo de pastor me ha tocado duro. Y le dije, ese es el precio. En el colegio, solo vos decís Yeshua, pero todo tiene un precio. Todo tiene un precio. Y bueno, caramba, me han hecho llorar, viejo. Recordar los inicios de Querisma. Muchas personas no conocen desde dónde inició Querisma hasta el momento, sino solo una parte. En este lugar que hoy pisamos, nos tocó a nosotros coger tierra de allá y traerla acá. Nos tocó hacerla con nuestros propios manos. Ulviano, un gran siervo, hijo mío, me ayudó a construir, a levantar estas paredes. Todos los días venimos. Ahí se fue sumando Ricardo con su amor, profeta Iván, con su servicio. Todos ellos 4 para mí fueron todos ellos 3 fueron como ángeles, como los ángeles que visitaron a Abraham. Uno me sanó, no se dio cuenta. Uno me dio una buena noticia y no se dieron cuenta. Los 3. Y el otro me habló de la bendición de mis hijos. Los 3 llegaron donde Abraham. Y para mí, cuando ellos 3 llegaron, yo no, son mis amigos. Son pilar de Querisma. Yo digo con toda certeza, me puedo ir aún de este mundo de viaje, que sé que están preparados para pastorear. Y créeme, están listos para pastorear. Y aún así, están como una columna aquí. Porque sencillamente ellos pueden abrir su iglesia y pastorear. Porque tienen el potencial, lo tienen. Pero aún así, la fidelidad de ellos va por encima de todo. Y los 3 son fieles a mí. Son los amigos de David. Son los 3 valientes de David. Y agradecido estoy con ellos, con el ministerio. Uy, Querisma. ¿Sabes cómo surgió ese nombre? ¿Cómo? No teníamos que presentar una personería jurídica al Ministerio Interior y yo no sabía el nombre. Y llegó un gringo, aburrió la vida, que le robaron en el terminal y me tocó a mí atender al gringo. Se llamaba David Claro, algo así. Y yo me acuerdo que ese gringo, y me renegaba. Yo digo, bueno, pero en acá yo lo estoy recogiendo a usted y usted me va a bajar. ¿Yo qué culpa tengo? Yo lo estoy ayudando aquí en el terminal. Me lo llevé para la casa al gringo. Y el gringo se sentó y empezó a venir así. Y empezó a hablar en lenguas. Me dijo, Fabio, esto es... Empezó a respirar y dijo, esto es Querisma. Esto es Querisma. Entonces estaba la secretaria en ese entonces. Yo miré y le dije, colócale Querisma. Y los papeles se fueron. Yo no sabía que era Querisma. Se fueron para el ministerio y vinieron con la resolución de personería jurídica Querisma. El gringo duró 8 días. Pero en los 8 días me empezó a hablar de hebreo. Dice, hebreo. Le dijo, Jesús es Yeshua en hebreo. Y eso empezó a... Ese gringo me
Resulta que el que está en mi casa por 8 días fue un maestro. Y en 8 días empezó a enseñarme hebreo. 8 días bastaron como la circuncisión para enseñarme. Me enseñó un canto. Arriba, él decía, mueve así, Fabio. Hablaba, ese Adonai ha vencido el Satán. Y yo de burla no sabía. Ya vencí el Satán. Porque en ese tiempo nosotros éramos dos pentecostales. La camisa era hasta acá. La falda de la mujer hasta los tobillos. Nadie se podía colocar un jean. Nadie un arete ni nada de eso. Porque veníamos de una rigidez pero duro. O sea, nosotros cogíamos y, por ejemplo, una vez, yo me acuerdo de una hermana que tocaba la guitarra, a su Evelyn, y se comió una empanada y como que se le olvidó pasarse la mano con la boca. Limpiarse. Yo le digo, usted que está en pecado porque se acaba de echar colorete para las guacamayas, bájese. Y yo bajaba a la gente del altar. La falda tenía que estar por debajo de la rodilla porque la tenía ahí, disciplina. Los hombres no se hablan más, eso se lo saben. Sí. O sea, y no íbamos a cumpleaños, nos bañábamos en el mar, era con pantalón. De todo el mundo, bueno, ese Fabio es estricto. ¿Ya? O sea, era una forma de guardar la santidad. Pero aprendimos, ¿no? Venido viajando y aprendimos de todo eso. En todo este tiempo vamos aprendiendo. Algunas personas te dicen pa. ¿Recuerdas por qué o de dónde nació ese pa? Oiga, eso nació cuando estábamos en la 22. Porque era que me venían a pedir y yo nunca decía que no. Y entonces nació, no, él es un pa. Y ahí todo el mundo, guau, 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 la risa. Quedé como pa. Y empecé porque ellos venían el pasaje. Ellos tenían una persona enferma que duró mucho tiempo en la clínica que estaba allá, ¿no? La 22. Y resulta que ellos siempre llegaban para el almuerzo, para el pasaje, para una cosa. Entonces decía, ven allá donde él, que él no te va a decir, no, él es un pa. Ah, ya, pa. Vieron fulano de tal para ver. Ah, bueno, listo, niña. ¿Ya tú almorzaste? No. Ah, bueno, pa. El pasaje porque voy. Ah, bueno, listo. No se congrega. Ya a partir de ello, la gente que se congregaba ya decía, pa. Entonces, era como un sarcasmo. Pa, no me va a llevar a mí. Pa, y esa molestadera me quedé por mamadera en gallo, decimos nosotros, quedé como el pa. Tremendo. Sí. Y uno de pronto pudiese asimilar que el pa vendría de la abreviatura pastor. Entonces, pa. Pero vean, ¿de dónde nace pa? Jamás nos imaginamos que naciese de ahí. Sí, un sarcasmo de ahí. Y ya quedó con el título pa. More, si mañana no pudiese predicar aquí en Querigma, ¿qué quisiera que Querigma lo recordara a usted? ¿Cómo quisiera que Querigma lo recordara a usted? Bueno, me gustaría que me recordaran como que alguien que dejó una huella. O sea, que ellos puedan seguir el camino. Que me recordaran como que, por favor, el man amó a Dios, ya. El man amó a Dios, o sea, dejé muchas cosas. Yo podía haber hecho muchas cosas. Yo tuve una oportunidad de trabajar en Drum con un buen salario y tenía que escoger o allá o acá. Y me acuerdo que había una predicadora de Estados Unidos que decía, llegó por allá y decía, Fabio, pero vete a trabajar, deja encargado esto. Y yo dije, espérate, 3 días me metí en oración, busqué a Dios. En esa búsqueda, pues, entendí, voy a servir a Dios. Y eso es lo que quiero, o sea, que las otras generaciones que vienen puedan decir, quiero servirte a ti, Señor. No porque quién soy, qué logre hacer, no me interesa, sino porque te amo. Y una de las canciones que o sea, va con el caminar de la vida. Solo por amarte, porque tú me amaste, solo por amarte, te serviré, Señor. Amén. Y una última pregunta. Cuando usted esté frente al Eterno, ¿qué espera escuchar de él?
buen siervo fiel. Esto. Denis siempre me ha hecho esa pregunta, ¿sabes? Siempre me ha hecho esa pregunta. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y esté al frente tuyo. Antes a todos de pronto la muerte nos daba miedo. Enfrentamos. Ella va a llegar. Algún día va a llegar. Lo importante es que hemos cumplido el propósito aquí en la vida. ¿Verdad? Que vinimos a eso. A cumplir de cualquier forma. Tal vez a mí me tocó así, a otro le tocó de otra forma. Pero lo importante es cumplir lo que Dios nos ha asignado. Hay veces que el estrés llega cuando hacemos algo que siento que no es lo que me tocará. Y hoy en día digo, Señor, aquí estoy. Cada noche que me acuesto pienso. Digo, aquí estoy, y cada mañana que me levanto digo, gracias por regar. Cuando no hay ese tiempo de esa oración de Dios, decimos gracias. Lo que deseo con todo mi corazón es que muchas generaciones sigan el camino de Dios. Sí, que estudie, que progrese, que sean comerciantes, que sean empresarios, que sean futuros pastores. Mi deseo es ese, ¿sabes? Veo la vida y voy por la vida y digo que venimos a esta vida a corregirla, pero también venimos a mostrar el amor de Dios. Y no sé, pero quisiera que más que cuando le digo a la gente, pues yo pase, otros vengan y sean mejores y se perfeccionen. Yo nunca pensé en la muerte de mi pastor. Cuando la muerte de mi pastor, me dolió mucho. Porque pensé, ya, ¿qué otros pastores hay? Pero han surgido hombres de Dios. Cuando me tocó enfrentar la muerte de mi madre, para mí fue doloroso. Porque entendí que pasó un ciclo y entramos a otro ciclo. Estamos de paso por aquí y hay que dejar la mejor huella. Que nuestras generaciones nos recuerden por el nombre o alguien que se atrevió a decir Shalom. Me acuerdo yo cuando decíamos Shalom, que todo el mundo, no, mira, se volvieron hebreos, judaizantes, no. Pero en realidad no era eso, era una forma más de entender la Biblia a un nivel de conciencia elevado. Hoy en día tomamos la Biblia y la abrimos y ya no miramos el texto literal, sino más allá. Y esa es la felicidad de encontrar aguas profundas donde los peces son diferentes. Así es. ¿Y qué le diría a Kerisma? Hombre, Denis. A Kerisma le digo que no pierda su aceite, que no pierda su esencia. Ella nació hace 22 años abrazándonos, riéndose. Lo que hacemos cuando salimos de culto, molestando, jugando, dice Kerisma, y que no pierda eso, que no pierda la esencia de compartir, de pelear, pero de amarse a la vez, de perdonarse a la vez. Ese es Kerisma. Kerisma nos peleaba, pero a la hora del té cuando nos pasa un abrazo, soluciona todo. Una sonrisa soluciona todo. Y le pido el favor que no pierdan eso. O sea, que vengan otras generaciones y otros pastores detrás de mí y otros sigan sirviendo y que sigan así. Que amen la Biblia, que busquen de Dios y que no pierda la sinceridad. Son muy sinceros. Bueno, y aquí un poco de lo que es nuestro More, Fabio, o nuestro Pa, como todos le decimos, o apóstol también. Oye, Deni, parece como cuando tenía los nombres también. Bueno, es Fabio, es Fabián o es Servio Fabián. Ahora en Dios pasa así como que, Pa, More, apóstol. Como digo yo, lo que venga acá, ¡ey! Oye, también cabe. Yo digo que siempre cuando hay amor, no interesa el título, interesa lo que hacemos. Así es. Un poco de lo que es nuestra amada Kerisma. Amor mío, eres la respuesta de esas oraciones contestadas que le hacía a Dios casi todos los días de mi vida. Por eso
Al eterno Adonai, gracias por ti, por tu vida, porque ha sido como ese complemento en el cual yo necesitaba para tener esa conexión espiritual. Me has enseñado cada día a conectarme, a entender quién es Dios, quién es mi Padre Celestial en mi vida. Y aparte de eso, damos gracias también al Dios poderoso, porque de esta unión salió estas 2 semillas preciosas que dan sus frutos en su tiempo, que son nuestros 2 hijos, y que eres ese Padre que en realidad siempre has estado ahí con ellos, has estado dándoles ejemplo, y siempre has estado conmigo como ese amigo, como ese compañero, como ese maestro, como ese líder. Y gracias por tanto amor a mi vida, a mis hijos, al hogar. Gracias, amor, nuevamente, porque en Dios entiendo que sus maravillas y sus tiempos son perfectos. Quiero decirte que te amo mucho y que, Dios mío, que no tengo palabras sino de agradecimientos con Dios por tu vida.